Fundación Universitaria Conrad Lorenz, Facultad de Psicología, trabajo de diseños de investigación presentado por la profesora Claudia Pinedo. Bueno, hablaremos de la ANOVA factorial, sus ventajas, sus objetivos y cómo lo podemos realizar en el programa SPS. ¿Cuáles son las ventajas de este factor? Una de las ventajas es que podremos realizar inferencias con relación a los datos obtenidos para la medida de cada muestra. Otra puede ser evaluar el efecto individual o en conjunto de dos o más factores. ¿Cuál es el objetivo de la ANOVA factorial? Es permitirnos probar la significancia de las diferencias entre dos o más factores. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede mucho más claro. El ejemplo que vamos a hablar se da sobre categoría laboral versus género y por otro lado diferiremos en la variable de salario del grupo de estudiantes universitarios. ¿Cuál será el procedimiento? Primero plantearemos el problema, se formarán los grupos aleatoriamente y se realizará el cálculo de la producción de la media para determinar la gran media. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis de trabajo será que todas las medias son iguales, que todas las medias de los factores son las mismas. Y la hipótesis nula es que no todas las medias son iguales. Entonces, si se concluye que no difieren las medias significativamente, inferiremos que el género no influye en la categoría laboral. Pero si por lo contrario hay diferencias demasiado grandes, podremos concluir que el género sí influye en el grado la categoría laboral de acuerdo con los resultados. El análisis de la varianza. Para hacer el análisis de la varianza generamos un estimado de la varianza de la población a partir de la varianza de las muestras. Se debe determinar una segunda estimación de la varianza de la población de acuerdo con las variancias dentro de las muestras. Luego deberemos comparar las estimaciones y si son iguales se acepta la hipótesis nula. El análisis de la varianza factorial. Se debe haber una hipótesis nula para cada factor y por cada posible combinación de factores. La hipótesis nula de un factor afirma que las medias son iguales. La hipótesis referida al efecto de la interacción entre variables afirma que el efecto es nulo. Y en contraste, el ANOVA F nos permite decidir si podemos mantener o rechazar una hipótesis de nuestro estudio. Ahora veremos cómo se hacen SPSS. Bueno, en el programa vamos a meter nuestros datos. En este caso vamos a tener la variable género, la variable categoría laboral y la variable salario. Cada una de ellas va a tener un número. Entonces, género. En género tendremos masculino, femenino, homosexual y lesbianas. Entonces, masculino será 1, femenino será 2, homosexual será 3 y lesbiana será 4. Eso en cuanto a género. Luego hablaremos de la categoría laboral. Entonces, la categoría laboral, administrativo será 1, directivo será 2 y operativo será 3. Y por último, la variable de salario. Entonces, el número 1 será un salario mínimo, número 2 será 2 salarios mínimos y número 3 será 3 salarios mínimos. Luego de que ya hemos ingresado nuestros datos al sistema, vamos a dirigirnos a la casilla analizar que encontramos en la parte superior. Bueno, nos dirigimos a la ventana de analizar, desplegamos y vamos a ir a modelo lineal general. Vamos a seleccionar la casilla univariante. Aquí nos va a desplegar una pantalla donde vamos a colocar cuál es nuestra variable dependiente. En este caso nuestra variable dependiente va a ser salario. Luego vamos a colocar nuestros factores fijos, que cuáles van a ser género y categoría laboral. Esas van a ser nuestras dos variables. Luego de esto nos vamos a dirigir a gráficos. Vamos a dar clic sobre esto y vamos a colocar en el eje horizontal género. Y en líneas separadas, para que nos aparezcan líneas separadas, la categoría laboral. Ya en la parte inferior nos va a aparecer categoría laboral versus género. Damos clic en continuar y aceptar. Bueno, antes de ir a aceptar vamos a ir a post hoc.
vamos a colocar que nos muestre las diferencias entre medias. Entonces, Shift y 2K y continuar. Y ahora sí vamos a dar clic en aceptar. No, pero entonces pongamos lo que se ve. Fundación Universitaria Conrad Lorenz, Facultad de Psicología, trabajo de diseños de investigación presentado por la profesora Claudia Piñero. Aquí vamos a encontrar nuestros resultados. Bueno, hablaremos de la NOVA factorial, sus ventajas, sus objetivos y cómo lo podemos realizar en el programa SPS. ¿Cuáles son las ventajas de este factor? Una de las ventajas es que podremos realizar inferencias con relación a los datos obtenidos para la media de cada muestra. Otra puede ser evaluar el efecto individual o en conjunto de dos o más factores. ¿Cuál es el objetivo de la NOVA factorial? Es permitirnos probar la significancia de las diferencias entre dos o más factores. Vamos a verlo con un ejemplo para que nos quede mucho más claro. El ejemplo que vamos a hablar se da sobre categoría laboral versus género y por otro lado diferiremos en la variable de salario de un grupo de estudiantes universitarios. ¿Cuál será el procedimiento? Primero plantearemos el problema, se formarán los grupos aleatoriamente y se realizará el cálculo de la producción de la media para determinar la gran media. Planteamiento de la hipótesis. La hipótesis de trabajo será que todas las medias son iguales, que todas las medias de los factores son las mismas. Y la hipótesis nula es que no todas las medias son iguales. Entonces, si se concluye que no difieren las medias significativamente, inferiremos que el género no influye en la categoría laboral. Pero si por lo contrario hay diferencias demasiado grandes, podremos concluir que el género sí influye en el grado, la categoría laboral de acuerdo con los resultados. El análisis de la varianza. Para hacer el análisis de la varianza generamos un estimado de la varianza de la población a partir de la varianza de las muestras. Se debe determinar una segunda estimación de la varianza de la población de acuerdo con las varianzas dentro de las muestras. Luego deberemos comparar las estimaciones y si son iguales se acepta la hipótesis nula. El análisis de la varianza factorial. Debe haber una hipótesis nula para cada factor y por cada posible combinación de factores. La hipótesis nula de un factor afirma que las medias son iguales. La hipótesis referida al efecto de la interacción entre variables afirma que el efecto es nulo. Y en contraste, el ANOVA F nos permite decidir si podemos mantener o rechazar una hipótesis de nuestro estudio. Ahora veremos cómo se hacen SPS. Bueno, en el programa vamos a meter nuestros datos. En este caso vamos a tener la variable género, la variable categoría laboral y la variable salario. Cada una de ellas va a tener un número. Entonces, género. En género tendremos masculino, femenino, homosexual y lesbianas. Entonces, masculino será 1, femenino será 2, homosexual será 3 y lesbiana será 4. Eso en cuanto a género. Luego hablaremos de la categoría laboral. Entonces, la categoría laboral, administrativo será 1, directivo será 2 y operativo será 3. Y por último, la variable salario. Entonces, el número 1 será un salario mínimo, número 2 será 2 salarios mínimos y número 3 será 3 salarios mínimos. Luego de que ya hemos ingresado nuestros datos al sistema, vamos a dirigirnos a la casilla Analizar que encontramos en la parte superior. Bueno, nos dirigimos a la ventana de Analizar, desplegamos y vamos a ir a Modelo Lineal General. Vamos a seleccionar la casilla Univariante. Aquí nos va a desplegar una pantalla donde vamos a colocar cuál es nuestra variable dependiente. En este caso nuestra variable dependiente va a ser salario. Luego vamos a colocar nuestros factores fijos, que cuáles van a ser género y categoría laboral. Esas van a ser nuestras dos variables. Luego de esto nos vamos a dirigir a gráficos. Vamos a dar clic sobre esto y vamos a colocar
en el eje horizontal, género. Y en líneas separadas, para que nos aparezcan líneas separadas, la categoría laboral. Ya en la parte inferior nos va a aparecer categoría laboral versus género. Damos clic en continuar y aceptar. Bueno, antes de ir a aceptar vamos a ir a post hoc. Vamos a colocar que nos muestre las diferencias entre medias. Entonces Shift y 2K y continuar. Y ahora sí vamos a dar clic en aceptar. La primera. No, pero entonces pongamos lo que se ve. Ahí. Listo. Aquí vamos a encontrar nuestros resultados en la prueba de efecto intersujetos. Entonces vemos que nuestra variable tiene una significancia de 0,05 y las variables de género y categoría laboral sí se relacionan con un puntaje de 0,7. Arroja que hay una relación en cuanto a la interacción de las variables y la interpretación de resultados en cuanto a los distintos géneros, teniendo en cuenta las medias marginales de la variable salario.